Continuando con nuestro Congreso COINDE de Derecho, tenemos esta tarde la presencia de un distinguido expositor, que es el doctor Hugo Mendoza Malpartida. El doctor Hugo Mendoza es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cursa el máster en cumplimiento normativo en materia penal por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance y ciberseguridad o ciberseguridad por la Universidad Internacional de Cataluña. Curso de especialización llevado a cabo en la ciudad de Barcelona, España. Tiene estudio de maestría en política jurisdiccional con mención en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente de la Escuela de la DIRINCRI Lima en el cuarto curso de especialización en Criminalidad Organizada y Delincuencia Común. Conferencista nacional e internacional en temas de Derecho Penal, Procesal Penal y Compliance. Autor de diversos artículos en temas de Derecho Penal, Procesal Penal y Compliance. Socio fundador del estudio Mendoza Malpartida y Asociados. Esta tarde el doctor Hugo Mendoza abordará el tema reflexiones en torno al delito de colusión, delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios. Así que dejo en uso la palabra al doctor Mendoza para que hasta las 7:10 de la noche pueda hacer su exposición. Tiene que activar su micro, doctor Mendoza. Volver a agradecer a CASECOP, ¿no? A una institución bastante seria, dedicada a la difusión y debate académico, que es importante en estos tiempos realizar estos espacios de poder compartir algunos comentarios, opiniones, discusión, debate sobre estos delitos contra la administración pública, que como vemos se ha venido dando constantemente en la historia de nuestro país y principalmente en los últimos tiempos por los grandes delitos de corrupción, grandes delitos contra la administración pública que se han destapado, ¿no? En la actualidad por los casos de Lavajato, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta oportunidad tengo el honor de compartir con ustedes algunas ideas sobre el delito de colusión. Bien, un delito bastante complejo, si se quiere, desde su estructura dogmática y a la vez también probatoria, ¿no? Porque ustedes sabrán que este delito de colusión se ha llegado a establecer que su acreditación se dará por prueba indiciaria, ya que es bien difícil poderlo acreditar, por no decir casi imposible, con prueba directa, dado que pues, las concertaciones ilegales entre funcionario y particular no se dan abiertamente donde se pueda conseguir testigos, pruebas documentales, etcétera, ¿no? Sino siempre son acuerdos clandestinos. Pues bien, entonces, dada esa introducción, vamos a ver cómo se ha estructurado el delito de colusión en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Penal. Como bien tenemos ahí, su origen es el artículo 344 del Código de Mauta de 1924. Después el tipo penal de colusión, como tienen ustedes ahí en las diapositivas, tuvo 4 modificaciones. Es uno de los delitos, como bien se señala ahí, que ha tenido cambios más radicales en su estructura típica, como ya lo vamos a ver en su momento, un poquito más adelante. Y siempre fue pues un delito netamente doloso, ¿no? Eso está claro. Pues bien, aquí vamos a concentrarnos en la primera redacción o una de las redacciones que hemos conocido nosotros en el Código Penal de 1921, ¿no? En el artículo 384, el delito de colusión. Pues bien, como ustedes podrán ver, la redacción que se tiene ahí es la siguiente. Esto era antes de la regulación actual que tenemos, claro está. El funcionario o servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o en cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda, dice, al Estado o a empresas del Estado o sociedades de economía mixta o órganos sostenidos por el Estado,
concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena privativa de libertad. Puntos al resaltar en esta redacción de la colusión hecha en aquel momento. Uno de los puntos a resaltar es que, si ustedes ven aquí, señala el funcionario servidor público, ¿no? Que en los contratos, dice, suministros, licitaciones, hay una gama, una lista, y se especifica de una manera bastante precisa en el contexto de contratación estatal donde se pueda cometer el acto colusorio, ¿correcto? También se habla de que se tiene que intervenir por razón de su cargo. Esto lo vamos a ver más adelante también. Se habla de que tiene que ser un funcionario que en razón de su cargo, dice, intervenga. Otra de las características principales de este delito, de este tipo penal regulado en aquel entonces, es, dice, o comisión especial. Me detengo aquí un momento en la discusión que siempre se dio con este tipo penal. Este verbo, este espacio, este contexto, este elemento normativo, si se quiere, comisión especial, delimitaba el círculo de autores en su discusión en aquel momento. ¿Por qué? Me explico. Porque se decía que el delito de colusión, al ser un delito de encuentro, al ser un delito donde se tiene que tener una vinculación funcional, esto es, no cualquier funcionario podía ser también autor de delito de colusión, sino aquel funcionario que tenía el poder de decisión, de poder dar de ganador de la buena pro o de cualquier contratación, cualquiera sea su naturaleza, al particular. Entonces, decíamos, cualquier funcionario tiene este vínculo funcional, o en otros términos, cualquier funcionario tenía ese poder de decisión, de poder decir tal persona o tal empresa está como ganador de la buena pro, o yo le doy como ganador de buena pro. Pues no, en las contrataciones en aquel entonces se concebía que esta facultad solo la tenía la comisión especial dentro de el comité especial, ¿no? Dentro de una contratación pública, ¿correcto? Entonces nosotros decíamos, y los abogados defensores y hasta la doctrina también y jurisprudencia se pronunciaba al respecto, que solamente los miembros de un comité especial podían elegirse como autores, sujetos activos del delito, porque eran las personas indicadas o las capacitadas o las que tenían este dominio, ¿no? O este poder de decisión, porque la comisión especial era la que designaba qué persona o qué empresa pasaba el puntaje, sea en la evaluación económica, en la experiencia, en el personal, ¿no? Era quien finalmente hacía el filtro y daba la calificación de ganador a una o determinada empresa. Eso como un punto a tener en cuenta, porque vamos a ver que esto evoluciona y actualmente ya no es así. Porque también la colusión, ustedes comprenderán, esto para tenerlo en cuenta del comité especial, y que entonces esto también establecía un parámetro en qué momento se podía cometer la colusión, ¿no? Esto es, si estamos hablando del comité especial como funcionarios, sus miembros, con poder de decisión con vínculo funcional, entonces se decía que la colusión solo se podría cometer, ¿no? Se podría cometer en la fase de contratación, ¿no? O en la fase de calificación, contratación del particular. Sin embargo, esto fue evolucionando y se fue estableciendo ya la Corte Suprema que la colusión se puede cometer desde los actos preparatorios dentro de una contratación estatal, ¿no? Tiene tres fases: preparatorios, contratación y ejecución. Se estableció que la colusión incluso puede venir un poco más atrás, desde la fase de los actos preparatorios. ¿Qué se establecía con eso? Que el círculo de autores se estaba incrementando ya para el delito de colusión. Pero esto estaba regulado, o no regulado, perdón, sino esto estaba sentado a propósito de pronunciamientos de la Corte Suprema, pero no se establecía todavía normativamente. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que en esta redacción, si ustedes se dan cuenta, y esto es la principal discusión que siempre ha llevado a la doctrina y a la jurisprudencia, de establecer si el delito de colusión
¿Es un delito de resultado? ¿Es un delito de peligro concreto? ¿O es un delito de mera actividad o peligro abstracto? ¿Y por qué digo esto? Porque la discusión en que se centraba para establecer esto era en la defraudación al Estado, ¿correcto? En la defraudación. Entonces, un sector de la doctrina decía, un momentito, el delito de colusión tal cual así está regulado, es un delito de resultado. ¿Y por qué hago hincapié en estas clasificaciones dogmáticas? Porque tienen efectos prácticos en el momento de ver un caso concreto. Me explico. Un sector de la doctrina decía que era un delito de resultado. ¿Y cuál era su efecto práctico en un caso concreto y real? Si nosotros decíamos que el delito de colusión era un delito de resultado, por tanto, solo y solo si se podía configurar si es que se lograba determinar efectivamente un perjuicio patrimonial al Estado. En otras palabras, si no había perjuicio patrimonial efectivo al Estado, no se podía hablar o configurar el delito de colusión. Otro sector de la doctrina muy opuesta a esta posición decían, no puedes tú llevar al delito de colusión a un delito de resultado, porque aquí el injusto o el desvalor de este tipo penal está en la conducta, es un desvalor de acción, es en la colusión en sí misma. Entonces, para la configuración del delito de colusión, solamente basta la mera concertación, ¿no? La mera concertación, porque además, decían, ¿no? Con eso demás ya se vulnera el bien jurídico protegido, que es la correcta y leal e idónea comportamiento del funcionario frente al Estado, ¿no? A su posición frente a su institución. Mientras que si lo considera un delito de resultado, el bien jurídico protegido obviamente se está erigiendo principalmente en el patrimonio estatal. Entonces, el sector opuesto que decían que bastaba con la mera concertación y por eso es un delito de mera actividad, ¿no? Decían, su posición es basta con la concertación y además el bien jurídico protegido es el correcto desempeño de los funcionarios públicos, ¿cierto? Entonces, esto era la posición. Y tú no lo puedes llevar al perjuicio efectivo porque váyase, en cualquier caso, incluso las colusiones pueden ser beneficiosas para el Estado o quizás no se haya podido determinar y vas a llevar a un plano de impunidad, cuando eso no es la lógica. Y así se discutía grandemente en los casos diarios de nuestra realidad con los abogados, posiciones de fiscalía y la jurisprudencia. Sin embargo, había una posición y existía una posición y aún se mantiene todavía con ciertos matices en el medio, que es que algunos consideraban, como el profesor Percy García Cabero, Castillo Alba en su libro Delitos de Colusión, que el delito de colusión no es ni de resultado ni de mera actividad, es un delito de peligro concreto. O sea, si bien no voy a tratar de generar un resultado perjuicio efectivo al Estado, pero, dice, tampoco voy a castigar meras colusiones, meras concertaciones, sino esa colusión o esa concertación entre funcionario y particular tienen que ser de tal entidad que es casi como ya generar un perjuicio al Estado, ¿no? Un perjuicio potencial, ¿no? Eminente, ya el perjuicio es inminente, entonces un delito de peligro concreto. Y eso fue la doctrina, cómo se ha estado manejando en un sector, como los que acabo de mencionar. Porque, y esto también fue asumida por la Corte Suprema en muchos recursos de nulidad. Pero también la Corte Suprema tuvo pronunciamientos que era un delito de mera actividad y también un delito de peligro concreto. Y dentro de la doctrina tenemos que postulaban delitos, el delito de colusión como mera actividad al doctor Abanto, ¿no? Tenemos al doctor Alonso Peña Cabrera, etcétera, etcétera. Pero ahí, desde mi punto de vista, había un error en el análisis de la estructura típica. Y lo vamos a ver más adelante. Pues bien, entonces, para cerrar la idea, aquí
No era tan descabellado pensar, para pasar la página, que con esto termino en este punto, no era tan descabellado pensar que el delito de colusión podría ser un delito de resultado, pues como bien, y yo siempre digo, antes de aplicar nuestras categorías dogmáticas y todo, que sirven de mucho y es muy importante, y es importante más todavía dominarlas, hay que leer y analizar, escudriñar nuestro tipo penal, porque de ahí va a depender y de ahí vamos a darnos cuenta, vamos a advertir frente a qué naturaleza estamos hablando, de qué tipo penal, qué naturaleza tiene y qué le podemos aplicar. Pues miren, aquí dice, el funcionario servidor público que, eliminemos todos los contratos, dice que defrauda al Estado, defrauda. Entonces, te lleva al ámbito objetivo del delito, defrauda. El funcionario servidor público que defrauda. No te dice para defraudar, no te dice con el fin de defraudar, se dice el que defrauda. Entonces, eso es muy importante porque cuando te lo colocas así como está, el funcionario, servidor público que defrauda al Estado, te lleva a un plano de análisis que esa defraudación lo tienes que realizar dentro del tipo objetivo, de la tipicidad objetiva, ¿no? Entonces, tiene que presentarse esa defraudación, ¿no? En el ámbito objetivo para poder decir que al menos desde el punto de vista, repito, de la tipicidad objetiva, se ha configurado, ¿no? Si está redactado así, esa palabra defraudar está dentro del plano objetivo. Y por tanto, si ustedes muy bien lo saben, si uno de los elementos objetivos del tipo no se presenta, no se puede configurar, ¿correcto? Entonces, si yo tengo tal cual está redactado así mi tipo penal, la defraudación es parte, repito, del ámbito objetivo y tendría que presentarse. En otras palabras, sin defraudación no habría colusión, porque no bastaría la mera concertación. Es más, la concertación está un poco más abajo incluso, ¿cierto? Por eso podríamos decir es un delito de resultado, ¿no? Porque tiene que darse sí o sí la defraudación, si no, no podríamos hablar de colusión por cómo está redactado el tipo penal, ¿no? Defraudar, el que defrauda, dice, es parte del ámbito objetivo. Y si no se presenta, repito, simplemente, como todos sabemos, no se configuraría el delito. De ahí venía una discusión más. No es que la defraudación no le tienes que entender desde un punto de vista patrimonial, sino es la defraudación a las expectativas de que el funcionario debía comportarse correctamente como funcionario dentro de la institución. Otra discusión, ¿no? ¿Cómo entendemos defraudar? Y nos íbamos hasta el origen de la palabra, hasta Séneca, y Séneca también decía defraudar se entiende desde un punto de vista económico, patrimonial. Pero no, o sea, interpretaciones habían para salvar ese aspecto. Pero lo que quiero dejar enmarcado es que es muy importante también cómo están ubicadas los elementos normativos de un tipo penal. Hay que saber cómo ubicarlos. Entonces, si estaba la defraudación ahí, había que atenderlas. Estaba dentro del tipo objetivo. No podíamos decir que bastaba con la mera concertación y la defraudación no era un elemento objetivo del tipo, porque sí está dentro del ámbito objetivo, ¿correcto? Pues bien, acá tenemos algunas características. Nació como un delito especialísimo, el verbo rector era concertación, no especificaba si se podía dar de manera directa o indirecta, eso lo vamos a ver cómo está actualmente. No existía una división entre colusión simple y agravada, claro está, ahora sí. Solo se regulaba pena privativa de libertad y el defraudar, ya que hemos hablado bastante en estos minutos, era considerado por algunos un delito de mera actividad y otros por resultado. Eso ya creo está claro. Aquí tenemos algunas modificaciones legislativas, la evolución, para que ustedes se den cuenta, desde junio del 2011, cómo se entendía el verbo rector era concertación y le aumentaron concertación ilegal, ¿no? En el ámbito de la criminalización, las penas en el extremo mínimo aumentó antes era 3, luego de 6 a 15, y solo se regulaba la pena privativa de libertad. Luego, en julio del 2011, mediante el artículo único de la ley 29.758, se incorpora ya la división esta de colusión simple y agravada. La pena abstracta se plantea en la simple de 3 a 6 y la agravada de 6 a 15. Y se sigue hablando solo de pena privativa de libertad. Y finalmente, tenemos,
tenemos el artículo 2 del decreto legislativo 1243, publicado el 22 de octubre, en el que se mantiene la pena abstracta y se incorpora como pena conjunta la multa para ambas modalidades, ¿correcto? Esas son algunas modificaciones. Pero las modificaciones más importantes van a ser, ustedes van a tener aquí, esto era lo que era anteriormente, aquí está la evolución normativa, pero esto era lo que era anterior y vamos a lo que tenemos actualmente. Hay muchas modificaciones como se pueden dar. Memorícense esta redacción. Repito, el funcionario servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o en cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial, defrauda al Estado, empresas o sociedades de economía mixta, órganos sostenidos por el Estado, concertándose con los interesados en los convenios, incluso dice ajuste, liquidaciones, suministros, tal. Ahora miremos aquí nuestra actual redacción. ¿Cómo está? Dice, colusión simple y agravada. Pero a modo de introducción de todo lo que les he hablado, acuérdense que acabamos de hablar que la discusión eterna en este delito de colusión era si era de resultado o era de mera actividad, porque si era de resultado yo tenía que acreditar efectivamente que tenía que haberse dado un perjuicio al Estado, porque si no, no había delito, ¿no? Y los otros que decían era mera actividad, bastaba con la concertación y no importaba el perjuicio patrimonial, ya con la sola concertación se defraudaba ya las expectativas normativas o que se esperaba de un buen funcionario en su correcto desempeño, ¿cierto? Y después, entre esa discusión, doctrina, jurisprudencia, posiciones a favor, en contra, posiciones intermedias, que era un delito de peligro concreto, bastaba con una colusión con entidad de perjudicar al Estado, salió un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que decía cómo se debe entender la defraudación, porque te acuerdan también que se llevó la discusión aceptando ya cierto sector de la doctrina y la jurisprudencia que la defraudación está dentro del ámbito objetivo y que se tiene que dar respuesta, no se le puede decir se configura el delito sin atender la defraudación porque está dentro del plano objetivo. ¿Se acuerdan que les acabo de decir hace unos minutos que incluso había un sector que decía, no, pues está bien, ya atendamos la defraudación, pero la defraudación no desde un ámbito patrimonial o económico, sino la defraudación al comportamiento correcto de los funcionarios? Frente a eso también salió un pronunciamiento, como les decía, del Tribunal Constitucional que señala que la defraudación debería entenderse patrimonialmente, producto, ¿no?, de este debate. Ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional y la falta de uniformidad, la falta de uniformidad tanto en la doctrina como en jurisprudencia, generó que se dé una solución, desde mi punto de vista, pacífica, si se quiere, en el sentido de que dijo, a ver, ya, no discutamos más. Si la colusión es un delito de resultado, es un delito de peligro, es un delito de mera actividad, y de cómo se debe entender la defraudación, si desde un punto de vista de los actos funcionariales del funcionario público, o si se debe entender económicamente o patrimonialmente en perjuicio del Estado. ¿Saben qué? Por decirlo de alguna manera, en términos sencillos, para nadie, para los dos les voy a dar. Colusión simple para los que postulan que la concertación es un delito de mera actividad y colusión agravada para que los que postulan que el delito de colusión con la defraudación patrimonial efectiva es un delito de resultado. Ahí tiene. Listo. Y si decían que las penas, incluso la crítica era que cómo le vas a poner en la redacción antigua, paréntesis, hago aquí, se me había pasado, era una crítica a decir que la colusión, entenderla incluso desde su ámbito de proporcionalidad en la pena, entender que con la mera concertación se podía configurar y era suficiente para hablar de la aparición de un delito de colusión, se decía que tampoco podía ser, porque la pena era altísima, de 6 a 15, con una mera concertación que ni siquiera podría haber generado ningún perjuicio, ni potencial, ni concreto al Estado. Incluso eso también se zanja aquí, ¿no? Y aquí también te doy una respuesta a tu problema de proporcionalidad en la pena, porque la simple va hasta los 6 años y la agravada va hasta los 15 cuando efectivamente se causa un perjuicio al Estado. Pues bien, dicho eso, aquí tenemos la colusión simple y agravada.
La colusión simple, y miren los cambios que ha habido. El funcionario servidor público, dice, que interviniendo directa o indirectamente, esto es muy importante, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública, ¿no? En cualquier etapa de contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta, dice, con los interesados para defraudar al Estado o entidad o organismo del Estado según ley. Ok, vamos. Primera modificación interesante y que amplía el ámbito de los autores. Dice, funcionario y servidor público que interviniendo directa o indirectamente. ¿Se acuerdan que antes hablábamos que solo se podía ser autor en el delito de colusión a aquella persona o aquel funcionario que tenga la entidad o, perdón, la vinculación funcional? Esto es el poder de decisión de poder establecer quién es ganador de la buena pro. Pues bien, aquí con este círculo, con esta redacción directa o indirectamente, aumenta el círculo de autores, porque ya no solamente van a ser aquellos que están vinculados directamente, sino aquellos que también tengan una injerencia sobre esta contratación para que se pueda generar el beneficio a determinada empresa producto de una concertación. O sea, un funcionario que si bien no está vinculado directamente con la contratación, si bien no es el encargado de establecer las bases, de calificar o de dar de ganador a la buena pro, no tiene, si bien es el dominio absoluto, el poder de decisión de decir quién gana o quién no, pero que duda cabe que fue quien se concertó y fue quien quizás incluso interfirió para que justamente el comité, ¿no?, especial encargado de evaluar a las empresas que están participando y darle ganador, incluso yo pueda interferir y direccionar esa contratación para que gane la empresa con el quien yo me coludí. Ejemplo, los altos funcionarios, alcaldes, etcétera, ¿no? Entonces, ve, se amplía así el ámbito de autores, ya no solamente, repito, a los funcionarios directos, sino a quienes que también tengan una intervención indirecta. Dice, no, por razón de su cargo, etcétera. Otra modificación importante es tanto lo que hemos hablado en la redacción anterior, que decía el funcionario servidor público que, ¿qué decía la redacción anterior? Funcionario servidor público que defrauda al Estado. ¿Se dan cuenta? Defrauda. Por eso era, según lo que hemos venido hablando, que la defraudación se entendía dentro del ámbito objetivo y tenía que atenderse. Aquí que tenemos, el funcionario servidor público que concierta, dice, con los interesados. ¿Se dan cuenta? Desde un ámbito de redacción y del tipo penal, se le pone en primer plano a la concertación, el verbo rector principal de la colusión, ¿no? Que todos sabemos, es la concertación. Según esta redacción, se le pone en primer plano el funcionario servidor público o servidor público que concierta con los interesados. ¿Qué sigue? Para defraudar al Estado, entidad u organismo. Ahora sí, desde mi punto de vista, esta redacción es correcta para entender a la concertación como un delito a la colusión como un delito de mera actividad, que basta la sola concertación para que se configure el delito, por dos razones. Primero, por su estructura típica como está redactado, porque me pone en primer plano la concertación, porque dice funcionario que concierta, y la defraudación. Aquí hay acá hay algo muy importante, que ustedes siempre deben ser muy analíticos. Para la defraudación, con esa palabrita para, que no tenía en la redacción anterior, recordarán ustedes, miren la redacción anterior, no tenía. Primero era el funcionario y servidor público que defrauda, viene toda la redacción concertándose con los interesados. No hay ningún para en la defraudación. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es muy importante, como les decía, que se analice primero el tipo penal. Yo no podía hablar con la redacción anterior que el delito de concertación era un delito de mera actividad
y que la defraudación no estaba dentro del ámbito objetivo y por tanto no tenía mayor importancia de análisis para la configuración del delito de colusión, porque mi redacción no me lo permitía. Sin embargo, autores nacionales como no establecían que eran delito de mera actividad y ponían su antecedente legislativo, que era España, ¿no? En España también se llama concusión y ahí tiene un nombre que ahorita no recuerdo, pero es distinto a la colusión como aquí. Si ustedes revisan ese artículo español, ese artículo español decía, obviamente, su doctrina y su jurisprudencia, que la colusión era un delito de mera actividad y que bastaba con la mera concertación para su configuración, su aparición. ¿Por qué creen ustedes? Porque en su redacción tenía ese para. También hablaba de la defraudación, pero decía para defraudar. Concertación para defraudar. Entonces, en el análisis de la estructura típica española era correcta. La concertación bastaba por su ubicación en su redacción, en su estructura típica. Y la defraudación se llevaba al ámbito subjetivo por el para, ¿no? Yo me concierto para un fin, para. Por eso no le daban mayor entidad para hablar de la configuración de la colusión. Ese análisis, con el tipo anterior, se trajo a Perú y se decía que era lo mismo. Pero nosotros debíamos decir en ese momento, y en ese momento yo analizaba y decía, pero un momentito, nuestra redacción aquí, según nuestro Código Penal, es distinto. Para empezar, empieza directo el funcionario público que defrauda, lo ubica en el ámbito objetivo. Y además no tiene ese para la defraudación, como lo tienen los españoles. Por eso era válido y correcto, repito, que los españoles hablaran que bastaba con la mera concertación, porque tenía de manera directa así regulado. El funcionario que se concierta para defraudar. Así sí es correcto, pero aquí no teníamos esa redacción. Entonces, me parece que estábamos trasladando una doctrina sin mucho análisis a nuestra realidad. Ahora, como está, sí, y ustedes se pueden haber dado cuenta, ¿no? El funcionario y servidor público que concierta con los interesados para defraudar. Ok, suficiente con la mera concertación para que se configure el delito de colusión desde un ámbito objetivo, ¿no? Porque ya el para defraudar, eso se demostrará luego, ¿no? Se traslada más al ámbito subjetivo. Entonces no había mayor discusión si era típico o no atípico, o no debe haber, porque ya me parece que colocado así las cosas está bastante claro. Tenemos el delito en la forma agravada, que principalmente es la defraudación patrimonial. Dice el funcionario y servidor público, viene lo mismo, dice que mediante concertación con los interesados defraudare patrimonialmente. Aquí sí te exige y te pone la palabra concreta, defraudar patrimonialmente. ¿Y con qué? Mediante la concertación, que es bastante obvia, que tiene que haber. Pero aquí sí te exige ya defraudar, ¿ven? ¿Se dan cuenta? No te ponen la palabra para. Funcionario, servidor público que, mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente. ¿Se dan cuenta la importancia de ciertas palabras para poder tener un buen análisis de nuestros tipos penales? Pues bien, entonces quedamos así, colusión simple, colusión agravada, ¿correcto? Entonces, algunas características de la colusión, como les decía, es un delito doloso, es un delito de encuentro. ¿Por qué de encuentro? Porque tiene que haber una concertación entre funcionario y particular. No existen concertaciones unilaterales, ¿no? Tiene que convergen, ¿no? Tienen que hacer dos conductas. Es un delito especial propio. Entonces, es un delito de prevalenimiento porque el funcionario se aprovecha de su cargo para realizar el hecho punible, ¿no? Y es un delito especial propio. Elementos típicos de la colusión simple y agravada. Para ir más o menos definiendo, ya hemos hablado bastante, pero aquí con alguna jurisprudencia. Tenemos dos posiciones, como ya está redactado nuestro tipo penal.
Para empezar, en la colusión simple queda claro que se protege el buen desempeño y correcto funcionamiento de los funcionarios que trabajan público. Otro es que en la colusión agravada se protege el patrimonio estatal, ¿correcto? Entonces tenemos aquí que podría decirse, estamos dentro de un tipo penal pluriofensivo, ¿no? Pluriofensivo, que si bien también se perjudica el bien jurídico protegido es el correcto desempeño de los funcionarios, pero también se protege, que duda cabe, con la colusión agravada del patrimonio estatal. Y el sujeto activo, pues bien, como ya lo decíamos, es un delito especial propio porque el círculo de autores, el círculo de intervención del autor está delimitado al funcionario servidor público. También es un delito de infracción de deber, ¿no? Como saben ustedes, los delitos de infracción de deber se sustenta porque los roles y funciones de los posibles autores de estos delitos están circunscritos en normas extrapenales, como leyes, reglamentos, estatutos, ROF, MOF, ¿no? Lo que todos sabemos, reglamento de organización y funciones, manual de organización y funciones, que es lo que nos va a dar información de que este funcionario, si realmente tenía la entidad o no para realizar o tal función, o tenía la entidad o no para participar en tal contratación y por tanto poder aplicarle el delito de colusión que por razón de su cargo participó en una contratación, ¿no? En otras palabras, no cualquier funcionario puede ser primero autor del delito de colusión y segundo, decimos un delito de infracción de deber porque está respaldada todos los deberes y funciones de estos funcionarios en normas extrapenales como las ya mencionadas. Aquí un pequeño análisis de un delito de infracción de deber, que es una cita del profesor Gunther Jacobs en su manual de Derecho Penal, parte general, perdón, Fundamentos y Teoría de la Imputación, segunda edición Marcial Pons, del año 97, página 1006. ¿Por qué esto es importante, amigos? Por lo siguiente. Una pequeña lectura para que se puedan dar cuenta. Que antes de pasar a resolver la controversia, dice, es necesario delimitar la estructura normativa de este delito. Este tipo penal no es un delito de dominio, un delito común, donde el infractor quebranta su rol general de ciudadano con el correspondiente deber negativo de limiting life, o de no lesionar a los demás en sus derechos o en un sentido general, sino un delito de infracción de deber integrado por un deber positivo, deber institucional específico que delimite el ámbito de competencia del actuante. Ahí me quiero quedar. Es un delito de infracción de deber porque, como bien dice ahí, está integrado estos deberes, estas funciones de funcionarios por un deber positivo que está en los manuales, en el ROF y MOF, como les decía, reglamentos, estatutos. Hay un deber institucional específico y justamente estas funciones, estos deberes de estos funcionarios y servidores públicos es lo que nos delimita nuestro ámbito de actuación en este tipo de delitos o no. Por eso decimos que no cualquier funcionario y servidor público puede ser autor de delitos de colusión, sino solo aquellos que por razón de su cargo puedan interferir directa o indirectamente en una contratación, ¿correcto? ¿Y cómo lo vamos a determinar ello? Como les decía hace un momento, yéndonos a las normas extrapenales, a las normas administrativas, a los manuales, a los MOF, ROF, etc. Eso es lo que nos va a delimitar el ámbito de competencia del autor, ¿correcto? Es por eso que decimos que es un delito de infracción de deber. Por otro lado, y para ir terminando, algunas notas sobre pie de página que es importante tener en cuenta sobre los delitos de infracción de deber, con casaciones aquí de nuestra Corte Suprema. Considerar al delito de colusión como un delito de infracción de deber nos ha traído también ciertos problemas en la dogmática. Primero, para los que postulan, dice la Corte Suprema, por un lado sostiene la posibilidad de existencia de coautoría y autoría inmediata en los delitos de infracción de deber, lo cual desde un punto de vista opuesto es un tanto imposible, porque los delitos de infracción de deber, como lo vimos, se sustentan en la infracción del deber propiamente dicho. Por tanto, cualquier funcionario que infringe su deber automáticamente se convierte en autor del delito específico que estamos analizando. Y la categoría de participación de coautoría y autoría inmediata es propia de los delitos de dominio, los delitos comunes. Entonces no se puede entrelazar categorías de coautoría y autoría inmediata en delitos de infracción de deber,
Sin embargo, la Corte Suprema, en un primer momento, en la casación que tenemos ahí, 661-2011, sí admite la posibilidad de coautoría. Sin embargo, por otro lado, también niega la posibilidad en un último recurso de nulidad 615-2015, donde se contradice y dice no existe posibilidad de coautoría o autoría inmediata en los delitos de infracción de deber. Aquí un pequeño gráfico, colusión simple con la mera concertación, es un delito de peligro, la colusión simple, abstracto y de tendencia interna trascendente, y la colusión agravada, pues bien, como les decía, ya están definidas, ¿no? Colusión simple, sus propias características dogmáticas, ¿no? A peligro abstracto, tendencia interna trascendente y la mera concertación. Y la colusión agravada, un delito de resultado que duda cabe y con la defraudación al patrimonio estatal. Aquí lo que les mencioné, las etapas de una contratación pública donde se pueda generar la concertación es la generación de necesidad, requerimiento, propuesta de evaluación, adjudicación, firma, ejecución del contrato. En cada una de estas etapas se puede dar la concertación. Ya la práctica y la doctrina también y la jurisprudencia ya ha sido clara. En cualquier etapa se puede dar la concertación, desde la generación de necesidad incluso, ¿no? ¿Correcto? Y aquí tenemos alguna casación que me imagino CASECOP les podrá la institución alcanzar, que redunda en lo que ya hemos hablado, ¿no? He tratado de concentrar las últimas casaciones de nuestra Corte Suprema para que ustedes puedan encontrar respaldo de todo lo que nosotros hemos estado hablando. Simplemente señalar y precisar que esa concertación, que es mera actividad, si bien es cierto, basta la sola concertación para que se configure y aparezca el delito de colusión simple me refiero. Sin embargo, no es menos importante tener en cuenta la defraudación, porque no es que haya desaparecido, ustedes lo han visto. Dice que el funcionario servidor público que concerta para defraudar, o sea, de todas maneras está presente la defraudación. Sin embargo, no como antes para establecer la configuración del delito de colusión, pero sí sigue presente. ¿Qué quiero decir? Que la colusión en sí misma, la concertación, de alguna manera también tiene que tener una intensidad para lograr una defraudación al Estado. No cualquier concertación inocua, inofensiva, puede considerarse un delito de colusión. Siempre hay que tomar cierta postura de que la colusión va a apuntar a defraudar al Estado, ¿correcto? Entonces, esa concertación tiene, repito, no cualquier concertación inocua, sencilla, simple, basta para un delito de colusión. ¿Correcto? Espero haber sido bastante claro. Aquí está lo que les decía, la concertación ilegal, el peligro potencial para el patrimonio estatal generado por la concertación ilegal. Tiene que estar de alguna manera relacionado. Vuelvo y repito, y quiero ser muy enfático en esto. No solo la sola colusión va a configurar el delito. Si bien es cierto, ha perdido importancia en la colusión simple, como anteriormente tenía la defraudación, pero en esta colusión simple no ha desaparecido, se ha trasladado un poco más para el ámbito subjetivo, pero siempre la colusión tiene que estar enmarcada en ese peligro o en esa finalidad de defraudación. ¿Listo, amigos? Eso era lo que quería compartirles y nada, la pericia contable que es necesaria según las casaciones que tenemos acá, la 1105-2011 y la 881-2018 de Pasco, para acreditar el delito o tener por acreditado en la colusión agravada, ¿ya? Ahí se establece que no se puede hablar de una colusión agravada si es que no existe un perjuicio patrimonial acreditado con pericia contable. Muchas gracias. He tratado de abarcar lo que he podido de la colusión, como se han dado cuenta, es muy extenso, muy complejo, pero he tratado de ser lo más resumido posible para que puedan tener todos los puntos de vista. Ya existirán otros espacios para poder debatir cada punto de manera más profunda. Muy agradecido con todos y por su paciencia de escuchar. Doctor Mendoza, le agradecemos de veras y antes de concluir, quisiéramos tomar una foto para tener evidencia de su participación esta noche y colgarla luego en el aula virtual de CASECOP e IRL. Así que le vamos a tomar una foto, por favor. Bien.
Entonces, doctor Hugo Mendoza, de parte de CASECOP e IRL, estamos muy agradecidos por su exposición, muy didáctica, muy amplia en el sentido de la reflexión, y esperamos tenerlo en una próxima edición de eventos académicos de CASECOP e IRL desde la ciudad de Piura, en el norte del Perú. Muy buenas noches y gracias nuevamente. Muchas gracias a CASECOP y a cada uno de los participantes que han tenido a bien escucharme esta tarde. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable, gracias.